de sintonizar frecuencia 13. Esta noche, Semana Santa, 5 historias, 5 personas que ese año entendieron que en esas fechas hay cosas que se mueven, que entran, que se sientan a tu lado, una iglesia que no debía tener luz, un velorio que venía en la dirección equivocada, una mujer que sabía demasiado sobre tus muertos, un cuarto de hotel que nunca estuvo vacío y una carrera de taxi que ningún conductor debería haber aceptado. 5 personas que hicieron algo muy simple, miraron, abrieron y siguieron cuando no debían. Y ahora no pueden deshacer ninguna de esas decisiones. La primera historia llegó desde el interior de Cuba. La envió Andrea, que quedó varada en un pueblo pequeño una noche de Semana Santa. A las 2 de la mañana escuchó música en la calle y cometió el error de mirar. Esto ocurrió en el interior de Cuba, un martes santo. Andrea llegó a ese pueblo del interior porque el bus que tomó desde Trinidad se descompuso a mitad del camino y el conductor dijo que la reparación tomaría hasta el día siguiente. Eran 8 pasajeros. Algunos conocían gente en el pueblo y se fueron con ellos. Los otros encontraron donde quedarse en casas de familia que rentaban cuartos. A Andrea le tocó una casa verde de portal ancho, con una señora mayor llamada Consuelo, que la recibió sin hacerle demasiadas preguntas y le cobró poco. Era martes santo. Consuelo le dio de cenar, le mostró el cuarto y le dijo que si necesitaba algo en la noche, tocara la pared porque ella dormía ligero. Andrea agradeció y se quedó sola. Debido al calor de la noche, no podía dormir y el cuarto tenía una ventana pequeña que daba a la calle y que Andrea dejó abierta esperando que corriera algo de aire. Fue por esa ventana que empezó a escuchar la música, no de inmediato. Primero fue casi nada, pero el sonido fue creciendo despacio y después de un rato Andrea pudo distinguir que era una voz, una sola voz de mujer cantando algo lento, sin acompañamiento, como los cantos de velorio en Cuba. Andrea se sentó en la cama y escuchó una voz que venía de la calle, y a medida que sus ojos se acostumbraron a la oscuridad del cuarto, Andrea se asomó por la ventana y vio que había gente afuera. Un grupo de unas 15 o 20 personas caminaba despacio por la calle, en la dirección que llevaba hacia el extremo del pueblo. Algunos cargaban velas. En el centro del grupo habían 4 hombres que llevaban algo sobre los hombros, una caja larga de madera oscura, y la mujer que cantaba caminaba justo detrás de la caja, con las manos cruzadas al frente y la cabeza ligeramente inclinada. Era un velorio en procesión, camino al cementerio. A las 2 de la madrugada, Andrea los miró pasar desde la ventana. El grupo avanzaba despacio y en silencio salvo por la voz de la mujer, y nadie en la calle hablaba ni movía la cara. Cuando el último pasó frente a la ventana y el canto se fue apagando calle abajo, Andrea se quedó sentada en el borde de la cama, pensando que en algún lugar de ese pueblo había una familia que estaba viviendo una noche muy larga. A la mañana siguiente, en el desayuno, le comentó a Consuelo lo que había visto. Le dijo que no sabía que los velorios aquí salían a caminar de madrugada, que en el lugar de donde ella era eso no se hacía así. Consuelo dejó la taza sobre la mesa y la miró. Le preguntó por dónde iban. Andrea le describió la dirección hacia el extremo del pueblo. Consuelo asintió despacio y le preguntó si había visto bien la caja que cargaban. Andrea dijo que sí, que era una caja de madera oscura. Consuelo se quedó callada un momento. Luego le dijo que en ese pueblo no había muerto nadie esa semana, que ella lo sabría. Andrea le dijo que entonces no entendía qué había visto. Consuelo recogió las tazas y dijo que el cementerio viejo quedaba al final de esa calle, que lo habían cerrado hace muchos años cuando abrieron el nuevo, y que había gente que decía que cada Semana Santa, de madrugada, los que están enterrados ahí hacen el camino al revés,
salen del cementerio hacia el pueblo, pasan por las calles que conocieron y vuelven antes del amanecer, que era algo que la gente de ahí sabía y ya no comentaba mucho, que lo importante era no salir a la calle a esa hora y que si uno los veía desde adentro, desde una ventana, no pasaba nada, que el problema era encontrárselos de frente. Andrea no preguntó qué pasaba si uno se los encontraba de frente. Ese mismo día, el bus quedó reparado en la tarde y Andrea fue la primera en subir. Nunca más regresó a ese pueblo. La segunda historia la envió Rosa, una mujer que lleva 40 años en la misma calle y que conoce a cada vecino de nombre. La noche del Jueves Santo vio a una mujer sentada sola en el andén de enfrente y decidió invitarla a pasar. Rosa conocía a cada persona de su calle desde hacía 40 años. Sabía quién salía temprano a trabajar, quién peleaba con quién, qué casas tenían perros y a qué hora ladraban. Por eso le pareció raro no reconocer a la mujer que estaba sentada en el andén frente a su casa la noche del Jueves Santo. Era tarde, pasadas las 10, y Rosa venía de casa de su hermana donde habían rezado el rosario como hacían cada año en Semana Santa. La calle estaba tranquila, la mayoría de las casas estaban ya con las luces apagadas y la figura estaba sentada en el andén de la casa de enfrente. Una mujer mayor, de pelo canoso recogido, vestida de oscuro. Rosa se detuvo. Pensó que podría ser algún familiar de los Márquez que había llegado de visita, pero los Márquez no tenían visitas esa semana. Ella lo sabría. Pensó que podría estar mal, que algo le había pasado. Se le acercó y le preguntó si estaba bien. La mujer levantó la cara. Tenía una expresión tranquila, no de quien está en apuros, sino de quien está esperando algo con paciencia. Le dijo que sí, que estaba bien, que solo estaba descansando un momento. Tenía una voz normal, pausada, y miraba a Rosa con una familiaridad. Rosa le preguntó si era familiar de los Márquez. La mujer dijo que no, que era de más arriba, señalando vagamente hacia el extremo de la calle, y dijo un apellido que Rosa no reconoció. Algo en Rosa le dijo que había algo que no cuadraba, pero la mujer se veía mayor y sola, y era tarde, y Rosa era del tipo de persona que no podía dejar a alguien así sentado en un andén sin hacer nada. Le preguntó si quería entrar a tomarse un vaso de agua, que su casa estaba justo ahí. La mujer la miró un momento antes de responder. Luego dijo que sí, que gracias. Rosa la hizo pasar. Le dio agua y le ofreció el sillón de la sala. La mujer se sentó con lentitud y miró alrededor de la sala con calma. Estuvieron conversando quizás media hora. La mujer hablaba poco, pero respondía todo lo que Rosa le preguntaba, sobre el pueblo, sobre las procesiones, sobre cómo había cambiado el barrio con los años. Hablaba de cosas antiguas con una precisión que Rosa encontró curiosa. Cosas de hace 30 o 40 años que una visitante no tendría por qué saber. Mencionó a una familia que había vivido 2 casas más abajo, los Herrera, que según Rosa se habían ido del pueblo cuando ella era joven. Mencionó el nombre de la maestra de la escuela vieja, la que se quemó, cosas que Rosa recordaba, pero que hacía años nadie mencionaba. En algún momento, la mujer dijo que ya era hora de seguir, que le quedaba camino. Se levantó del sillón sin esfuerzo, agradeció el agua y Rosa la acompañó hasta la puerta. Antes de salir, la mujer se detuvo en el umbral y le dijo a Rosa que su mamá la saludaba. Rosa se quedó quieta. Su mamá había muerto 14 años antes. Cuando pudo reaccionar, la calle estaba vacía. No había nadie en el andén de los Márquez ni en ningún otro punto de la calle que Rosa pudiera ver, y la noche estaba quieta, sin pasos, sin el sonido de alguien alejándose. Rosa se quedó en la puerta un buen rato mirando la calle vacía.
Al día siguiente, Viernes Santo, fue a visitar a la señora Carmen, quien tenía 80 años y había nacido en esa calle, y que sabía todo lo que había pasado en ella desde antes que Rosa naciera. Rosa le describió a la mujer y le dijo el apellido que ella había dicho. La señora Carmen la escuchó sin interrumpirla. Cuando Rosa terminó, le preguntó qué edad le había calculado a la mujer. Rosa dijo que 70, quizás un poco más. La señora Carmen asintió y le dijo que ese apellido era de una familia que había vivido en la calle hace mucho tiempo, que la última mujer de ese apellido había muerto siendo anciana, muchos años atrás, y que sí, que había conocido a la mamá de Rosa, que habían sido vecinas de toda la vida. Rosa le preguntó qué quería decir con todo eso. La señora Carmen le dijo que en Semana Santa, particularmente la noche del Jueves Santo, había que tener cuidado con a quién se le abría la puerta, que no todo el que tocaba en esos días venía del mismo lugar que uno, y que si la visita se había ido sin que pasara nada, era porque probablemente no venía con mala intención, que solo había querido entrar una vez más a una casa con luz y calor, como cuando estaba viva. Rosa le preguntó cómo podía estar segura de que no había pasado nada malo. La señora Carmen le dijo que eso no se podía saber todavía, que esas cosas a veces tardaban en saberse. Rosa dice que han pasado 2 años desde esa noche y que hasta ahora todo está bien, pero que cada Jueves Santo cierra su puerta con llave antes de que oscurezca y que no abre por nada ni por nadie hasta el día siguiente, por si acaso. La tercera historia la envió Sofía, una mujer que viajó por el altiplano guatemalteco y que una noche, por culpa de un bus descompuesto, terminó en un pueblo que no conocía. La iglesia tenía luz adentro a las 4 de la mañana y las puertas estaban abiertas, y ella cometió el error de acercarse. Sofía no iba buscando nada esa noche, solo quería llegar a su destino. El bus paró 20 minutos en un pueblo sin nombre, cerca de las 4 de la mañana. El conductor apagó el motor y dijo que tenían 20 minutos. La mayoría de los pasajeros seguían dormidos. Sofía bajó porque llevaba horas sin moverse y las piernas le pedían tierra firme. El pueblo tenía una calle principal, casas bajas con paredes de colores, una tienda cerrada, un parque con una fuente sin agua, y en el extremo del parque una iglesia. Sofía lo notó porque tenía luz adentro, no la luz de un velador o de alguna lámpara de seguridad dejada encendida. Era una luz cálida, parpadeante, y las puertas estaban abiertas de par en par. Caminó hacia allá sin pensarlo demasiado. Cuando llegó, se quedó parada en la entrada y vio que adentro había una misa completa. El sacerdote estaba al frente, de espaldas al altar, con los brazos levantados en el punto del ofertorio. Las bancas estaban llenas de hombres y mujeres sentados en silencio, muchos con la cabeza inclinada. Había también cirios en los candelabros de los costados y en el altar, suficientes para iluminar todo el interior. Sofía se quedó parada en la entrada, mirando. Su primera reacción fue que debía ser alguna misa de madrugada de Semana Santa, porque había escuchado que en algunos pueblos del altiplano hacen vigilias que duran toda la noche. Sofía siguió mirando y se percató de algunas cosas. Lo primero fue la ropa. Era una congregación grande, unas 70 u 80 personas, y toda la ropa que Sofía podía ver desde la entrada era oscura y de un corte que no correspondía del todo a lo que uno ve hoy. Lo segundo fue el silencio. La misa estaba en el punto del ofertorio, que es cuando el sacerdote habla, y Sofía no escuchaba nada. Veía la figura al frente con los brazos levantados, veía las bocas de algunas personas en las bancas, moviéndose levemente.
pero no llegaba ningún sonido hasta donde ella estaba, ni el latín, ni los murmullos, ni el crujido de la madera de las bancas cuando alguien se acomoda, nada. Todo lo que ocurría adentro de esa iglesia ocurría en un silencio completo. Y los cirios. Adentro no había viento, pero las llamas se movían todas juntas, al mismo tiempo. Sofía no entró, retrocedió un paso, luego otro, y se fue de vuelta al bus caminando un poco más rápido. En el bus, el conductor estaba tomando café de un termo apoyado en el capó. Sofía le preguntó, tratando de que la voz le saliera normal, si él sabía si en ese pueblo había misa de madrugada en Semana Santa, si era una tradición de la zona. El conductor bajó el termo y miró hacia la iglesia un momento. Luego le preguntó si había entrado. Sofía le dijo que no, que se había quedado en la entrada. El conductor asintió despacio y le dijo que la iglesia de ese pueblo llevaba cerrada más de 20 años, que se cerró después del temblor que derrumbó el techo durante la misa del domingo, cuando estaba llena. Sofía no dijo nada. El conductor terminó su café, guardó el termo y dijo que era hora de seguir. Subió al bus sin añadir nada más, y los demás pasajeros que habían bajado fueron subiendo de uno en uno. Sofía fue la última en subir. Antes de cerrar la puerta, miró una vez más hacia la iglesia. La luz adentro seguía encendida. El bus arrancó y el pueblo fue quedando atrás en la oscuridad del altiplano, y Sofía se pasó el resto del camino mirando por la ventana, sin ver nada, pensando en esa congregación sentada en silencio en la oscuridad y en el sacerdote con los brazos levantados hacia algo que llevaba 20 años sin techo. Llegó a su destino al amanecer y desde entonces nunca volvió a tomar ese bus de noche. La cuarta historia la envió Mirta, una recepcionista nocturna en un hotel viejo del centro de Argentina. Llevaba 6 años en ese trabajo y conocía ese edificio mejor que su propia casa. Esa Semana Santa, la habitación 8 recibió a un huésped que nadie volvió a ver salir. Mirta llevaba 6 años trabajando en la recepción del hotel y sabía exactamente cómo se comportaba ese edificio. Sabía que la calefacción crujía diferente dependiendo de si hacía frío seco o frío húmedo. Sabía que el ascensor hacía un sonido particular al detenerse en el tercer piso, como si dudara un momento antes de abrir las puertas. Sabía que las cañerías del segundo piso cantaban cerca de las 4 de la mañana y que eso no era motivo de alarma, sino de costumbre. 6 años le habían enseñado el idioma del hotel y Mirta lo hablaba con fluidez. Era un hotel pequeño y viejo, de esos que quedan en los centros de las ciudades grandes, con molduras en los techos y un ascensor de reja que había que cerrar a mano. Tenía 18 habitaciones y durante Semana Santa solía llenarse de familias que venían a visitar parientes. Esa temporada no fue diferente. Para el Jueves Santo tenían 16 habitaciones ocupadas, lo que para ese hotel era casi un lleno completo. La habitación 8 la había reservado un hombre llamado Acosta, según constaba en el registro. Reserva para una sola persona, 2 noches, Jueves y Viernes Santo. Había pagado por adelantado, lo que no era extraño, y había dejado un número de teléfono que Mirta nunca necesitó llamar, porque el hombre no dio señales de ningún problema. El Jueves Santo, Mirta entró a trabajar a las 8 de la noche. La chica del turno anterior le dijo que el señor de la habitación 8 había llegado por la tarde, había subido con su valija y que desde entonces no había bajado ni pedido nada. Mirta tomó su lugar en la recepción y empezó la noche. A las 10:15 escuchó pasos en el pasillo del segundo piso. Eso no era raro, y a esa hora todavía había huéspedes yendo y viniendo al baño o bajando a pedir algo. Mirta no le prestó atención.
A las 11 volvió a escucharlos. Esta vez le llamaron la atención porque tenían un ritmo particular. Iban de un extremo del pasillo al otro y volvían, como alguien que camina sin destino, de un lado al otro de un espacio pequeño. Mirta pensó que algún huésped tenía insomnio, que no era problema suyo, y siguió con el registro de la caja. A medianoche los pasos seguían, y continuaron así durante algunas horas más. Para las 2 de la mañana, Mirta había identificado que el sonido venía específicamente del pasillo, frente a las habitaciones 7, 8 y 9, que eran las del fondo del segundo piso. Pensó que quizás el huésped de la 8 estaba teniendo una mala noche, que a veces la gente que viajaba sola en fechas familiares no dormía bien. Tomó el teléfono y marcó la habitación 8 para preguntar con discreción si necesitaba algo. El teléfono llamó, sonó, pero nadie atendió, y los pasos en el pasillo continuaron. Mirta mandó al mozo nocturno al segundo piso. Era un chico joven que hacía las noches de Semana Santa para ganar el extra, y que no conocía el hotel con la misma profundidad que ella. Subió, estuvo unos minutos y bajó con cara de no saber muy bien qué decir. Le dijo a Mirta que el pasillo estaba vacío, que había golpeado la puerta de la habitación 8 y nadie respondió, que todo estaba tranquilo. Mirta subió ella misma. El pasillo estaba efectivamente vacío y en silencio. Golpeó la puerta de la 8 con fuerza suficiente para despertar a alguien que estuviera durmiendo, pero nadie respondió. Usó la llave maestra con cuidado, abrió apenas 1 centímetro y anunció su nombre y su cargo antes de empujar más. La habitación estaba vacía, la cama sin deshacer, la valija sobre el portamaletas cerrada, el baño con la luz apagada y las toallas sin usar. Todo como lo había dejado la mucama esa tarde antes de que llegara el huésped. Como si el señor Acosta hubiera subido, dejado la valija y no hubiera vuelto a entrar. Mirta revisó el registro. El mozo de la tarde no había anotado ninguna salida. La chica del turno anterior tampoco. Nadie había visto salir al hombre de la habitación 8. Bajó, revisó la puerta de la calle. Esta puerta tenía un sistema que registraba cada apertura con una pequeña campanilla, la cual no había sonado en toda la noche. Se sentó en la recepción y esperó. A las 3:15 escuchó de nuevo los pasos en el segundo piso. Esta vez no mandó al mozo. Esta vez no subió ella. Tomó el registro, anotó la hora y se quedó quieta mirando el techo hasta que la luz de la mañana entró por los ventanales de la entrada. A las 8 llegó la chica del turno siguiente. Mirta le entregó el hotel sin mencionar nada de los pasos. Le dijo solo que revisara la habitación 8, que el huésped no había dado señales. La chica subió y volvió en 5 minutos. La habitación 8 estaba vacía igual que la noche anterior. La valija seguía ahí y la cama estaba sin tocar. El señor Acosta nunca apareció. Nunca llamaron del número que había dejado. Pasó el Viernes Santo, pasó el sábado, y cuando terminó el periodo de su reserva, el gerente tomó la decisión de abrir la valija para ver si había algún documento que permitiera contactar a alguien. La valija estaba vacía. No había ropa, no había documentos, no había nada, solo el forro interior y el olor quieto de algo que había estado cerrado mucho tiempo. Esta quinta historia la envió alguien que conoció a don Pablo antes de que dejara de hablar. Era taxista de sitio en la Ciudad de México. Un Jueves Santo recogió a una pasajera que quería visitar los 7 sagrarios. Nunca debió aceptar la carrera. Don Pablo llevaba más de 12 horas manejando sin levantar un solo pasaje. Era taxista de sitio. Esa noche, el árbol era el mismo de siempre, pero la ciudad parecía haberse vaciado. Las calles olían a incienso y a cera quemada. Las familias ya estaban en sus casas. Las procesiones habían terminado y él seguía ahí,
Fue cerca de las 11 de la noche cuando la vio. Era una muchacha joven. Llevaba un vestido oscuro, largo hasta los tobillos, y una mantilla negra sobre la cabeza, como las que usan las señoras mayores en los templos. No traía bolso, no traía nada en las manos. Solo estaba ahí, quieta, mirando a don Pablo con una expresión demasiado tranquila para esa hora de la noche. Se acercó al taxi y le dijo que quería visitar los 7 sagrarios. En la Ciudad de México, visitar los 7 sagrarios es una tradición del Jueves Santo. Se recorren 7 iglesias en procesión, se reza en cada una. Normalmente se hace de día, en familia, no a las 11 de la noche con un taxista desconocido. Pero don Pablo estaba hambriento y sin un centavo, así que no preguntó nada. Arrancó el motor y empezó el recorrido. La muchacha se sentó en el asiento trasero y no habló más. Ella siempre estaba en la misma posición, recta, con las manos juntas sobre el regazo, los ojos cerrados, los labios moviéndose apenas, como si rezara en silencio. En cada iglesia, él abría la puerta, ella bajaba, entraba al templo y a los pocos minutos salía. No encendía veladoras, no hablaba con nadie, entraba y salía como si supiera exactamente qué había ido a buscar adentro y lo hubiera encontrado. En la última iglesia, la muchacha salió y le dijo que la llevara de vuelta al cementerio donde la había recogido, y ahí fue cuando don Pablo se dio cuenta de que nunca la había recogido en ningún cementerio. La había visto parada en una esquina normal, con un farol de gas y una tienda cerrada. No había ningún cementerio cerca. Ella le extendió una cadenita de oro con una medalla de la Virgen y le dijo que era su pago. Él la aceptó, la llevó de vuelta a la esquina. Ella bajó, y cuando él levantó la vista del espejo retrovisor, ya no estaba. No había entrado a ningún edificio, no había doblado ninguna esquina, simplemente ya no estaba ahí. Al día siguiente, don Pablo preguntó en el vecindario. Alguien le dijo que en ese edificio vivía una familia que estaba terminando el novenario de su nieta, una chica joven que había muerto 9 días antes. Él subió con la cadenita en la mano. La señora que abrió la puerta era una mujer mayor, de luto completo, y cuando vio la cadenita casi se la arrebató de un jalón. Le dijo que eso era imposible, que esa cadenita se la habían puesto a la niña en el cajón antes de enterrarla, que con ella la habían sepultado. Don Pablo nunca volvió a trabajar. Los que lo conocían decían que empezó a ver cosas en los espejos retrovisores, que se negaba a manejar de noche, que dejó de salir de su casa en Semana Santa. Murió años después en el incendio del manicomio de la Castañeda, en 1960, y la cadenita, dicen, desapareció con él. 5 historias. Una misa sin techo llena de gente que lleva 20 años muerta. Un velorio que salió del cementerio a las 2 de la madrugada. Una vecina que sabía cosas que no debía saber. Algo que pagó 2 noches de hotel sin existir. Y un taxista que recogió una pasajera que llevaba 9 días enterrada. Semana Santa tiene algo que otras fechas no tienen. El mundo se detiene, las calles se vacían, y en ese silencio hay cosas que aprovechan para moverse, para entrar, para sentarse en tu sala y tomarse un vaso de agua. Sofía, Andrea, Rosa, Mirta y don Pablo no se conocen entre sí. Viven en países distintos, en calles distintas, con vidas que no tienen nada en común, pero los 5 saben ahora lo mismo, que hay fechas en que hay que tener más cuidado con lo que uno mira, con lo que uno sigue, con lo que uno deja entrar. ¿Cuál de estas 5 historias no te vas a poder sacar de la cabeza esta noche? Cuéntame en los comentarios. Y si tienes un testimonio propio, algo que te pasó en Semana Santa o en cualquier otra fecha, ya sabes dónde encontrarme. La señal siempre está abierta. Si esta transmisión llegó a ti esta noche, no fue casualidad.
Suscríbete para que la frecuencia vuelva a encontrarte. Frecuencia 13, desde donde el tiempo no existe.